Bueno, es evidente que esta concurrencia, las discusiones que atraviesan todo el país, el modo en que viejos temas que cíclicamente aparecen en la consideración pública vuelven ante nosotros como un horizonte inesquivable para construir nuevas políticas sociales, culturales y tecnológicas, y el propio concepto de Universidad Nacional y Popular, que si mal no recuerdo, es un concepto que tiene su historia, que surge en los años 60 en realidad, es un concepto promesante, con características utópicas y que es necesario describir, constituir, convertirlo en motivo de discusiones y del propio enriquecimiento de este concepto que vuelve a aparecer con fuerza para pensar las universidades públicas de la Argentina. Me parece que un hilo conductor decisivo para este pensamiento es, de alguna manera, de una manera que me parece ostensible también en la programación que aquí está presente, es el papel de las grandes herencias tecnológicas, tal como los concebimos y en relación al modo en que se establecerían en cátedras, por un lado, en facultades por otro, y en un concepto general de cosmovisión universitaria, puesto que es perceptible muy fácilmente que todas las expresiones de los movimientos nacionales en la Argentina casi siempre cargaron la bandera de la ausencia, de reponer la ausencia, de resolver la ausencia de un pensamiento tecnológico en las universidades. Esto a su vez nos comunica con nuevos problemas, todos de gran interés y frente a los cuales hay que elaborar pensamientos muy precisos porque estamos en una hora delicada, en un momento de grandes movilizaciones que no pueden no ser acompañados por una invención crítica capaz de satisfacer las ansiedades, las vocaciones, los empeños de profesionalización y de intervención en la vida pública de miles y miles de universitarios argentinos. Por eso mismo es necesario situar el lugar en que la educación técnica tiene que ser pensada en términos de la gran herencia universitaria que de algún modo atraviesa toda la historia nacional. Y me parece indicado rastrear la historia de este tema, que es en realidad un gran problema universitario, en las grandes disputas del siglo XIX entre Sarmiento y Alberdi. Efectivamente, esta disputa, para decirlo muy rápidamente, digamos, esta concurrencia es una concurrencia que implica nuevas tramas políticas en el país, por lo tanto esto no es una clase, pero extrae sus conocimientos de lo que pueden ser futuras clases en relación a este tema. Y de las que ya fueron las clases que se dan sobre esta vieja disparidad argentina. En Sarmiento está claramente la idea de una educación vinculada a la construcción de ciudadanía y a la postulación de un ciudadano que tenga fuertes ancladuras, fuertes ligazones con la vida universal del conocimiento, y por lo tanto el aparato pedagógico argentino que heredamos es un aparato pedagógico vinculado en general al examen de la cultura, a las expresiones civilizatorias eximias, más allá de cómo las definamos, y a cierta relativización del conocimiento técnico. Ese es el resultado de los grandes debates del siglo XIX. Alberdi, que no creó ninguna institución en la Argentina, a diferencia de Sarmiento, en realidad estuvo en la antesala de las grandes instituciones argentinas, entre otras la Constitución del 53, pero no creó efectivamente ningún gran aparato vinculado a instituciones públicas, al Estado. Tenía una idea muy explícita respecto a que la educación técnica debería reinar en el medio educacional y debía refundarse bajo la instigación de la educación tecnológica o de la educación técnica, toda la concepción humanística latinoamericanística que lo disconformaba, puesto que esta orientación de la tradición humanística de la construcción de los estados latinoamericanos tenía que ver con épicas pasadas, épicas guerreras, épicas que ponían al soldado y a los ejércitos en el centro de
de la vida de las sociedades, más allá que fueran de la tradición humanística, y Alberdi pensaba en la educación técnica y tenía a su héroe, no en las grandes expresiones emancipatorias de la vida latinoamericana, que no desdeñaba, pero que ponía los héroes nuevos en otra esfera, en la esfera tecnológica. Por ejemplo, Wheelwright, el constructor del ferrocarril Rosario-Córdoba, era el héroe que proponía Alberdi para poner a la Argentina en torno a la discusión sobre tecnologías. En ese momento, las tecnologías ferroviarias operadas de alguna manera por un sistema de tecnologías mundializadas con el cual Alberdi concordaba. En realidad eso también nos comunica con otro debate, no saldado desde el punto de vista de las concepciones de Alberdi, pero que deja un legado de gran interés en la Argentina. La reaparición de este problema lo encontramos en las misiones educativas que se envían a Europa al comienzo del siglo XX para inspirar el modelo universitario argentino en las realidades europeas, y se puede señalar la gran importancia que tiene la misión de Ricardo Rojas a Alemania, de donde vuelve con una formulación para la Universidad Argentina que de algún modo me parece que queda establecida, que es universidades vinculadas al estudio de la cultura y a la historia cultural específicamente, y lo plasma en su libro que siempre se ofrece para la discusión, llamado La Restauración Nacionalista en 1907, y las universidades de algún modo tienen el refuerzo entonces de un programa de historia cultural a la manera alemana, así como la manera tecnológica de Alberdi era a la manera inglesa. En esa discusión encontramos a la reforma universitaria de 1918, que de alguna manera retoma la idea de una historia cultural, retoma una universidad vinculada a un pensamiento sobre la propia universidad, y por primera vez aparece en la Argentina la universidad dedicando un sector de su actividad política y social a pensar la propia universidad, sobre todo en relación al Estado. Les recuerdo aquí muy rápidamente las posiciones de Lugones sobre la reforma universitaria, con las cuales simpatizó al principio y después tuvo opiniones de muy diverso tipo, sobre todo en torno a un tema crucial que lo era antes y lo es hoy, que es el tema de la autonomía universitaria, del cual no podemos ni improvisar ni podemos tampoco pensar que es un pensamiento ya fijado y que está establecido de una manera sobre la cual no habría más nada para decir, ni tampoco podemos improvisar resoluciones, debates y proposiciones sobre el tema de la autonomía que no estén fundados en un gran debate de época. En el caso de Lugones, ve que la postulación de la autonomía universitaria, tal como se propone en los documentos liminares, así llamados, de la reforma universitaria, tendría una falacia, que es que el apoyo que el gobierno de Irigoyen, o sea el Estado, le da a la reforma universitaria, que al mismo tiempo postula cierta autonomía. Esta autonomía debería medirse entonces en relación a algo no declarado de la reforma universitaria, que era cierta intervención del Estado en ella. El problema no ha variado. Y el núcleo central de la reforma universitaria, núcleo que todos heredamos, es la idea de una autonomía universitaria mejor servida si se tiene en cuenta, como quiso la reforma universitaria del 18, que la universidad tiene menos un problema de asociarse a las tecnologías de la modernidad que a la creación de un espíritu público emancipado. Ese problema también lo heredamos y es urgente que las fuerzas populares, democráticas y de transformación en la Argentina le den una respuesta justa en relación a la historia y justa en relación a los reclamos de época, y sobre esto algo voy a intentar decir. En la concepción de los años del peronismo originario, digamos, la universidad tiene justamente una respuesta a este debate, y la respuesta es, ábrase comillas aquí, más alberdiana. El peronismo tiene muchos rasgos alberdianos. Digo muchos porque no tiene el rasgo alberdiano de lo que, tomando un término extrapolado, sería una globalización rápida. Pero sí tiene la idea de la educación tecnológica, y de ahí datan las famosas universidades tecnológicas, de las cuales se fundan en regionales de todo el país. Y era de algún modo una respuesta a la universidad que se había planteado desde las viejas herencias humanísticas, de los saberes humanísticos, de las facultades de filosofía, las facultades de letras,
que de algún modo pertenecen a un conflicto que está presente en todas las fundaciones universitarias del mundo europeo y del mundo americano, del mundo latinoamericano moderno. Les recuerdo los viejos debates kantianos sobre el conflicto de las facultades, que está muy presente hoy, ¿no? Esos textos de Kant no son ajenos a esta discusión porque implican no el papel de la tecnología, Kant no hablaba en esos términos como es sabido, sino el papel de la filosofía. ¿Dónde está presente el papel de la filosofía en las universidades? Entonces, retomando este tema, digamos, en la tradición peronista, el papel de la filosofía se la ve menos en las universidades que en el Estado. El proyecto estoy hablando de grandes cordobeses acá, el proyecto de Carlos Astrada, director de la carrera de filosofía en Buenos Aires y vinculado al Estado peronista, es de algún modo un proyecto muy debilitado, y es, en el sentido de que el peronismo prefiere que surja del Estado, el famoso discurso de Perón de 1948 en Mendoza, antes que de las carreras de filosofías de la universidad pública, ligadas también de alguna manera a la perspectiva que dominaba en ese momento en el Estado. Habrá que estudiar también desde esta perspectiva las posiciones de Carlos Astrada en relación al peronismo, puesto que es de alguna manera, que todos podemos entender muy bien, es el núcleo de la filosofía posible tal como se hace en un país como la Argentina, con fuerte sensibilidad histórica, literaria y social, y eso también es un problema que tenemos como legado. En los años 60 esta discusión fue una discusión central en la Argentina y al mismo tiempo cambió levemente su tono. Los trabajos de Oscar Barsaski, que son trabajos fundamentales y que hoy están siendo recuperados en la Argentina, promovían ya una intervención en el aparato científico que ya para los años 60 en la Argentina no era menor, de carácter humanístico también, la consideración de la ciencia como un producto general de la cultura, la consideración de la ciencia como algo que tiene que ver con las decisiones políticas y el modo en que el imperialismo o las grandes tendencias tecnológicas de dominación aparecían precisamente sustentando políticas indeseables para un país autónomo o que quería ser autónomo, caracterizaban precisamente entonces la tecnología como parte de decisiones culturales que afectaban formas de dominación muy evidentes y que si no había una consideración, no olvidemos que son los años 60, los años de la problematización de las tecnologías y de auge de las lecturas de la Escuela de Frankfurt. Por lo tanto, la tecnología en el mundo de Barsaski y de otros, Jorge Sábato también, aparece como tecnologías que deben ser heredadas, despojadas de sus aparatos de dominación. Por lo tanto, ahí el ideal tecnológico simplista de Alberdi y el ideal tecnológico del peronismo, que no había tratado este tema, aunque lo sospecha y lo trata en otras esferas, en los años 60 aparece muy enriquecido por la idea de no cualquier ciencia y no cualquier tecnología. Ese tema también lo estamos heredando. Por lo tanto, la dimensión de las tareas que la universidad pública debe hacer hoy ante estos triples o cuádruples legados, aparato pedagógico humanístico, concepción de la autonomía universitaria, tecnologías, ¿y qué tecnologías? En el momento en que nuevos conceptos como sociedad del conocimiento, tecnología de la información, tecnologías de la información y la comunicación, son tanteos evidentes donde la revolución tecnológica se está dando nombres a sí misma porque no tiene nombres. Todos los nombres de la revolución tecnológica, y ese es un dilema que la universidad debe tratar, son extraídos como metáforas de otros conocimientos. Se dice navegar, herramientas, exportar, importar, son todas tecnologías de Internet que son heredadas de las grandes revoluciones culturales de siglos anteriores. La revolución tecnológica no tiene nombres propios. Eso también es interesante porque los países como los nuestros tienen que intervenir en un debate que no es solo tecnológico también, puesto que coloca las grandes tecnologías en términos de un gran debate cultural. De modo tal que cualquier resolución que hagamos a estos dilemas de cuál será el papel de la universidad frente a conceptualizaciones como las que dije, sociedad de la información, sociedad del conocimiento, tienen que tener primero una gran prudencia porque muchos de estos conceptos son apresurados conceptos de una revolución tecnológica sin nombre que no podemos tomar sin más, porque la Argentina tiene una gran tradición de reapropiación autónoma de tecnologías y de dar nombres propios a todos los procesos que están presentes en la esfera cultural y en la esfera tecnológica. Entonces, el dilema de estas dos esferas en la universidad, más allá de las carreras, es un dilema permanente porque hay dilemas tecnológicos en las tradiciones humanísticas y dilemas vinculados a las grandes crisis de la razón y de la cultura en las carreras
más tecnológicas, de modo que puede ser